Bueno, ¿qué tal? Pues buenas tardes, yo soy Mar, soy neuropediatra del Hospital La Paz, pero somos unos neuropediatras un poco particulares allí y tratamos un amplio rango de edad pediátrica, o sea que vemos también los AMEN adultos nosotros. Esto es una cosa muy particular y fue porque el inicio del tratamiento con nusinersen pues, se designó a nuestro centro, a La Paz, como único centro tratante en la Comunidad de Madrid para la atrofia muscular espinal, cuando solamente se podía poner nusinersen como medicación. Pero en concreto fue la parte del infantil, y esto es porque pues, nosotros estuvimos desde el principio en los ensayos clínicos y bueno, dado que era una técnica en principio pues que había que asegurar que entrara bien el tratamiento, pues este fue el motivo y de momento pues así hemos seguido. Nosotros estamos encantados, la verdad. Hemos cogido un montón de experiencia también en atrofia muscular espinal, no solo de niños que ya teníamos, sino de adultos. Pues nada, muchas gracias Gerardo por la invitación. Le pregunté un poco qué sería interesante que contara, entonces pues me dijo que pues, una primera introducción de atrofia muscular espinal y así os voy a contar, y luego las peculiaridades en el adulto y los tratamientos. Y bueno, pues a eso voy. Perdonad un segundito. Vale, bueno, pues nada, la atrofia muscular espinal ya sabéis que es una enfermedad que es de origen genético, la herencia es autosómico recesiva. Las enfermedades autosómicas recesivas habitualmente se dan en núcleos de población que son consanguíneos, pues etnias que tienden pues, a casarse entre ellos y demás, pero específicamente la atrofia muscular espinal no, porque tiene una tasa de portadores muy alta en la población general, de 1 cada 40 a 1 cada 60, y entonces la incidencia es pequeña porque es una enfermedad rara, pero es relativamente alta para ser una enfermedad recesiva, 1 de cada 10.000 recién nacidos vivos. La causa es genética y se produce en más del 95% de las veces, que es la atrofia muscular espinal ligada al SMN1, pues por una deleción en homocigosis del gen SMN1, que esto está en el cromosoma 5. ¿Y qué pasa si degenera la motoneurona cuando hay esta alteración genética? Pues la importancia está luego a nivel muscular, de ahí el nombre, ¿no? Atrofia muscular de origen espinal. El músculo necesita que la motoneurona esté sana para poder funcionar, y pues cuando no está sana porque se degenera por este motivo, pues se genera una atrofia y de ahí viene la enfermedad. Y esta atrofia es un poco generalizada en toda la musculatura y en la musculatura vulvar específicamente. Este sería el esquema del gen SMN1 y del gen SMN2. El gen SMN1 es el que está ausente en la enfermedad, pero hay personas que tienen esta enfermedad gracias a que hay un gen de supervivencia, que es el SMN2, que produce un poquito de proteína de la que la SMN1, como no está, pues no está produciendo. Es decir, SMN1 tiene que producir proteína SMN completa. Si no está, no se produciría, de no ser porque tenemos copias de un gen parecido, que es el SMN2, que sí que permite que haya una pequeña parte de proteína que se produzca. Luego, la mayor parte de proteína que produce el SMN2 no tiene pues, un exón, falta el exón 7 y no es funcional, o es muy poquito funcional. Entonces, esa pequeña diferencia es la que genera toda la enfermedad, y esta pequeña diferencia es la base para los tratamientos que se han desarrollado a continuación. Esta sería otra manera de ver lo mismo. Tenemos el gen SMN1 que produce la proteína completa, que es la que sirve, esta es la que hace falta para tener fuerza y para que no degeneren las motoneuronas. Y el gen SMN2, pues eso produce una gran parte de proteína que no funciona y una pequeña parte de proteína que sí funciona. Y encima esta enfermedad tiene la peculiaridad de que puede haber distinto número de copias del gen SMN2. Puede haber entre 0 copias, lo que pasa es que si hay 0 copias y no hay SMN1 tampoco, esto es incompatible con la vida. Pero desde 1 a 8 copias pues son distintos grados de la atrofia muscular espinal. Es decir, que la gravedad de la atrofia muscular espinal se correlaciona con el número de copias de SMN2, y SMN2 es un modificador de la gravedad de la atrofia muscular espinal. Esto ha permitido clasificar la enfermedad en distintos tipos y parecen enfermedades diferentes, pero es la misma enfermedad de base. Pero es verdad que clínicamente, cuando se ve a los pacientes con atrofia muscular espinal en distintos tipos, parece que son enfermedades distintas, y no, al final es la misma.
La atrofia muscular espinal de tipo 0, el inicio es prenatal, no consiguen, prácticamente la movilidad es nula y no consiguen ningún hito motor, y el fallecimiento se produce pues inmediatamente o en semanas, según si se le pone algún tipo de soporte al paciente o no, y está relacionado con un número de copias pequeño, con una copia de SMN2. AME tipo 1, que son la mayor parte de los pacientes, la idea de inicio es antes de los 6 meses de edad y bueno, luego tiene una subclasificación en 1A, 1B y 1C, pues en función de en qué momento aparecen los síntomas. El hito motor máximo, que es lo que define al AME1, es que consiguen sostener la cabeza. Sí lo consiguen, pueden no conseguirlo, pero nunca van a llegar a ser capaces de mantenerse sentados sin apoyo. Y el pronóstico, pues antes de los tratamientos era muy malo, un fallecimiento pues en los primeros meses y el 80-90% antes de los 2 años, o sobrevivían gracias a que se les hacía una traqueostomía y tenían una ventilación permanente. Número de copias de los AME1 pues son 1 o 2 habitualmente. Los pacientes con AME tipo 2 son los que inician entre los 6 y los 18 meses y tienen un hito motor máximo que consiguen, que es la sedestación. Como veis, la clasificación, aunque vaya una cierta correlación con el número de copias, pues al final es clínica. Tienen un pronóstico de supervivencia pues hasta la edad adulta y ya dependiendo pues de las complicaciones que tengan. También esto pues es un rango muy amplio de unos pacientes a otros. De hecho, ya últimamente se tiende a no clasificar en AME tipo 0, 1, 2, 3, sino hasta el máximo, la máxima capacidad funcional que tenga, en non-sitter, que son los que no llegan a sentarse, o en sitter, que son los que consiguen sentarse, o en walkers, que son los que consiguen caminar. Al final clasificar está bien pues para tener una idea de qué hay que trabajar y porque todo el consenso de tratamiento se ha hecho en función de a qué grupo de pacientes va dirigido, ¿no? Pero bueno, yo creo que sirve para entender un poco la enfermedad. Los pacientes con AME tipo 3 son los que desarrollan los síntomas a partir de los 18 meses y esto ya sí que es muy, muy variable porque los 3A, por ejemplo, empezarían antes de los 3 años y los 3C empezarían después de los 12 años. Hay mucha más variabilidad. Para ser un AME tipo 3 tienes que haber conseguido caminar de forma independiente en algún momento de la vida, aunque lo hayas perdido pronto. Es decir, a lo mejor has dado unos pasos con 3 años y luego lo pierdes. Eso es un AME tipo 3, pero también es un AME tipo 3 el que está caminando con 40 años y empezó en la infancia. O sea que, como veis, es que es muy, muy amplio la variedad de pacientes que puede haber. La supervivencia en principio es normal y AME tipo 4, que es la que aparece en el adulto a partir de los 18, de los 21 años, realmente yo no conozco ninguno, seguramente alguno haya, ¿no? Vale, estos serían ejemplos de lo que sería un paciente con AME tipo 1, que son aquellos que tienen la clínica pues, desde el nacimiento hasta los 6 meses y tienen un deterioro que es rápido desde el inicio de los síntomas. Pues lo que veis aquí es un bebé, este niño tiene 1 mes y medio, este es un niño de la consulta, que al diagnóstico por lo que tiene mucha debilidad, que se nota principalmente por lo poquito que se mueve, ¿no? Mucha debilidad en las caderas, mucha debilidad en las piernas, pocos movimientos en general, y cuando le sentamos a ver si sujeta la cabeza, pues la cabeza se le va, ¿no? Es decir, no tiene nada de tono a nivel de la musculatura cervical. En los pacientes con AME tipo 1, pues sin tratamiento, antes de que existiera el tratamiento, solo podían sobrevivir gracias a un soporte respiratorio con ventilación mecánica, a una alimentación con sonda, pues por toda la dificultad vulvar que tienen, y eran frecuentes los fallecimientos finalmente por infecciones respiratorias, como pasa en general con las enfermedades musculares, neuromusculares. Es de destacar que en principio son pacientes que no tienen afectación cognitiva, aunque esto se tiene que estudiar más porque, claro, al ser pacientes que no sobrevivían mucho, tampoco se ha podido hacer un gran estudio sobre esto, pero a priori parece que no, y no tienen afectación de oculomotores. Son muy llamativos los pacientes AME1 cuando se ven porque es que son distintos a todo el resto de pacientes cuando se diagnostican en la edad de meses, semanas o meses, porque son niños muy vivos, con una mirada muy viva, que llaman mucho la atención y comunican un montón a nivel pues eso, de expresiones, y sin embargo no se mueven. Es una cosa muy rara porque choca mucho. Entonces, cuando se ve una vez, luego es sencillo no equivocarte en el diagnóstico, la verdad. Los pacientes con AME tipo 2, pues la clínica aparece después de los 6 meses, porque si no sería un AME1, y antes de los 18 meses. El espectro es bastante amplio. Tienen debilidad proximal, temblor, arreflexia y no llegan a caminar. Pueden llegar a un hito motor máximo de mantenerse sentados sin apoyo, pero no a caminar. La gravedad es intermedia y lo que van generando son muchísimas dificultades, tanto a nivel pulmonar como a nivel ortopédico, contracturas, cifoescoliosis, luxación de cadera y además de manera muy precoz. No es habitual que necesiten ventilación invasiva, como con los AME1, ni sonda de alimentación,
es variable, pero en principio no, y lo que sí que las mayores complicaciones vienen muy pronto de las deformidades esqueléticas. Y los pacientes con AME tipo 3 son los que tienen una clínica a partir de los 18 meses, el espectro clínico es bastante amplio, llegan a caminar, pero acaban perdiendo la marcha en algún momento. Y bueno, pues si los vemos, estos pacientes tienen un diagnóstico diferencial que es más amplio. Pueden ser más cosas, porque cuando los ves, pues puede ser una miopatía, puede ser una distrofia muscular, puede ser degenerativo, puede que no, porque además están estables durante mucho tiempo. Este sería pues una niña con un prototipo de paciente de AME tipo 3. En general no necesitan ventilación, lo necesitarían sobre todo en periodos de enfermedad. El riesgo más grande a nivel nutricional, sobre todo, es el riesgo de obesidad. Por la falta se mueven, pero no tanto, y no tienen problemas para comer, con lo cual el riesgo más bien va hacia la obesidad. Y también pues, pueden tener deformidades esqueléticas, pero aquí es súper variable. El diagnóstico de la atrofia muscular espinal, he puesto aquí una frase que es verdad que es sencillo, pero hay que tener la sospecha, porque si no, no llegas a esto, y si no esto con un exoma, un test genético de otro tipo, pues seguramente no llegue. Y es relativamente sencillo porque es una extracción de sangre una vez que se sospecha, y hoy por hoy, yo diría, desde luego, los AME tipo 1, sin ninguna duda, es el primer procedimiento diagnóstico ante la sospecha. Se pueden hacer otras cosas antes, pero desde luego los AME1 no hay que perder el tiempo esperando una resonancia o una electromiografía, la verdad que no merece la pena. Y el diagnóstico es bastante sencillo a nivel de tecnología en cuanto a genética, ¿vale? Porque esto es hacer una detección por MLPA, que esto para los genetistas es de las cosas más sencillas. Y se diagnostica pues si se busca el SMN1 y no hay copias, o bien si hay una copia y la otra se secuencia y resulta que está mutada, que son las dos opciones de AME. Vale. ¿Qué pasa en cuanto al tratamiento de la atrofia muscular espinal? Pues la gran mejora de la supervivencia inicial vino de pues, consensuar qué había que hacer con los pacientes con atrofia muscular espinal, que les hacía ser un poquito diferentes quizás a otros pacientes. Y para esto tenemos un consenso del año 2007, que fue la primera vez que se reunieron pues, bastantes expertos internacionales a quedar a ver qué es lo que hacemos con estos pacientes. Y entonces las bases se asentaron sobre todo en la ventilación y en la nutrición. Es decir, que ya desde el año 2007 y antes de los tratamientos específicos hubo un cambio en la mejora del manejo de estos pacientes cuando se les mejoró la ventilación y se decidió que tenían que estar bien nutridos para preservar en la mayor medida de lo posible la musculatura. Y luego, pues los consensos que tenemos ahora son del año 2018, que incluyen información muy amplia y que ya van incluyendo también el tema de los tratamientos modificadores de la enfermedad. Y bueno, pues son dos publicaciones que son abiertas, que se pueden entrar sin ningún problema y que aborda pues, todas las cosas. Aborda la neumología, aborda rehabilitación, aborda traumatología, es decir, si se sigue el consenso, la verdad que el paciente está bastante bien cuidado porque se siguen las guías en general. Vale. Para el seguimiento sí que parece que la coordinación multidisciplinar, que es lo que pues, cada vez se va viendo que mejor se lleva, multidisciplinar quiere decir que lo llevamos distintas personas y que además de vez en cuando pues, nos ponemos de acuerdo distintos especialistas de cosas diferentes para ir todos un poquito en la misma línea, ¿no? Por ejemplo, cosas muy básicas, pero que son muy importantes y a veces parecen muy tontas, si se va a hacer una intervención traumatológica en algún sentido, que el rehabilitador esté al tanto para saber qué hacer o cómo hacer las cosas o cuánto tiene que inmovilizarse o cuánto no. Es decir, un seguimiento multidisciplinar es que no estemos todos en paralelo, sino que más o menos llevemos una guía de cómo se deben ir haciendo las cosas. Nosotros, en nuestro caso, así es como lo organizamos, pues somos realmente nosotros, porque los pacientes llegan a nosotros en Madrid porque somos la unidad, el servicio al que van a llegar para ser tratados, ¿no? Y desde allí pues se hacen todas las derivaciones, aunque muchos ya están derivados para otros sitios, ¿no? Pues rehabilitación, foniatría, que es fundamental para todo el tema de la deglución, traumatología, neumología, nutrición, y nosotros en nuestro caso particular tenemos un servicio que se llama Pediatría del Paciente Crónico Complejo, que hace un poco como de pediatra o médico de familia o pediatra de general, ¿no? Para el niño, pues para estar pendiente también de la anemia, para estar pendiente un poco de todas esas cosas que se nos pueden pasar a los demás, ¿no? Bueno, en cuanto a los tratamientos modificadores, pues la genética es que es necesario explicarla para entender cómo se puede tratar esto. Pues si sabemos que el gen que falta es el SMN1, pues hay un fármaco que se ha desarrollado, que es la terapia génica o Zolgensma, que lo que hace es introducir en el cuerpo este gen que falta. Y dice uno, ostras, pues de teoría tiene sentido, ¿no? Si me falta un gen y consigo meterlo y que eso funcione, pues fenomenal. Esto se ha ensayado para
muchísimas enfermedades, pero la realidad es que la que está pegando el bombazo y la que de verdad funciona es para la atrofia muscular espinal, porque para otras miopatías la cosa va muy por detrás, ¿no? Pero afortunadamente, pues para esta enfermedad esto está funcionando. Y luego la otra opción, como el SMN2 se parece tanto al SMN1, pero tiene aquí un problema en el splicing, pues dijeron, ¿y si se puede corregir este problema de aquí del splicing y hacer que el SMN2 se parezca al SMN1? Pues eso es lo que hacen Spinraza, que Nusinersen y Evrysdi, que Risdiplam, hacer esta corrección de aquí. Bueno, ¿qué pasamos al adulto? Pues estaba yo, cuando estaba haciendo la charla, digo, claro, adultos con AME, ¿qué es un adulto con AME? Y entonces, pues he rehecho la tabla. Pues un adulto con AME no va a haber ninguno, por lo menos a priori, que se haya podido caracterizar como un AME cero. Primero porque la gravedad es tan enorme que lo poquito que yo he leído de AME cero tratado, la evolución ha sido muy mala, aún así, aún estando tratado. Segundo, porque no tiene indicación prácticamente en ningún sitio de tratamiento, porque lo que se espera conseguir, parece que ya la degeneración ha sido tan grande de las motoneuronas y del músculo, que ya lo que se espera conseguir es muy poquito y efectivamente los poquísimos casos que he publicado pues están fatal, la verdad. Entonces, AME0 yo no me espero encontrar. AME4 en principio pues estarán, ¿no?, con poquita sintomatología y en principio tampoco están incluidos en financiación de tratamientos porque se entiende que están tan bien, bueno, que el beneficio-coste pues no merece. Entonces, pues sí que nos vamos a encontrar AME1, que antes no nos lo encontrábamos, adultos sin tratamiento específico prácticamente no habría ninguno y nos hemos encontrado uno que cuando empezó tratamiento tenía 25 años a costa de pues, no moverse nada, prácticamente nada, con una traqueostomía, con una ventilación permanente y una gastrostomía, ¿no? Claro, eso ahora va a cambiar. Aquí es que aquí sale sin, vale, aquí sale sin la cámara. Los adultos con tratamiento específico, pues va a haber AME1 que lleguen y va a ser un fenotipo nuevo. Y lo que yo estoy viendo, y esto ya es opinión un poco personal, aunque lo hemos compartido con otros compañeros, pero no lo he leído en ningún sitio, es que el fenotipo de los AME1 que se tratan pronto supera en ganancia a los AME tipo 2, porque uno puede decir un AME1 pasa a un AME2. Claro, pero es que nosotros ya tenemos un porcentaje no desdeñable de niños AME1 que están puestos de pie y se mantienen de pie, que pueden dar pasos laterales agarrados a un sofá, agarrados a una mesa, y tenemos ya, pues no sé si son 3 o 4 que ya dan pasos solos. O sea que el AME1 tratado, cuando sea adulto, va a ser otra cosa diferente. Va a ser un AME1 tratado que habrá que ver de qué manera es. Pero yo creo que no se va a parecer tanto al AME2 por lo que estamos viendo. Hacen otro tipo de complicaciones, hacen mucha complicación ortopédica, eso está clarísimo, pero también están llegando a cotas más altas que un AME2. Los AME2 adultos, pues hay muchísimos y nos hemos encontrado bastantes cuando hemos empezado a tratar, porque como llegan a la edad adulta en general todos, pues el porcentaje que llegan es muy alto. En general necesitan ventilación no invasiva, algunos se la ponen, otros no se la ponen, pero en general todos la tienen indicada en neumología y tienen bastante alteración ortopédica y bastante necesidad de soporte nutricional, ¿no? Y lo que sí que vemos es que los AME2 que nosotros hemos empezado a tratar, ninguno llega a bipedestar, es decir, ninguno llega a conseguir ponerse de pie. Mejoran bastante la fuerza, mejora bastante los brazos, mejora bastante la independencia, el sostén cefálico, la fuerza, es decir, la calidad de vida sin duda y la funcionalidad también, pero llegar a ponerse de pie nosotros no hemos visto ninguno. Tendrá que pasar más tiempo, ¿no?, para ver qué pasa con eso. AME tipo 3, pues adultos, pues nada, casi todos están, ¿no?, entre AME tipo 2 y AME tipo 3. Y lo que sí que estamos viendo son AME tipo 3 que habían perdido la marcha, si la han perdido reciente, que recuperan la marcha. Eso sí lo estamos viendo. Y eso pues, es un exitazo, la verdad. Y bueno, pues esto yo creo que eso es lo que nos podemos encontrar en adultos. Sí que decir que la evolución natural de la AME siempre va a ser progresiva y siempre va a pasar lo mismo, ¿no?, que primero hay un inicio en el que uno mejora y que luego empieza a empeorar. En el AME1 muy temprano, en el AME2 se mantiene muy estable y el AME3 se mantiene muy estable en el tiempo. Pero siempre, y esto es un estudio del año 97 de historia natural de la enfermedad, en AME tipo 3, 3A, los precoces, y en AME tipo 3B, como se ve que efectivamente estos son años de evolución de la enfermedad y esto es cómo van perdiendo la marcha, o sea, la probabilidad de mantenerse, este es el 100%, se mantienen caminando. Cómo van perdiendo la marcha conforme va pasando el tiempo, los AME
tipo 3A, que son los más precoces, pierden la marcha pronto, a los 5, 10 años, 15 años pierden la marcha, los AME tipo 3B la van perdiendo más adelante, pero siempre, y en el grupo total, y esto es un estudio de 329 pacientes, todos van perdiendo la marcha. O sea, llega un punto en el que van perdiendo toda la marcha, es decir, que es una enfermedad progresiva. Puede tener un tiempo muy largo de estabilización bastante grande o de pérdida muy pequeña que no se nota el empeoramiento, pero la realidad cuando van cumpliendo años es que se pierde y eso lo notan. Y en nosotros, por ejemplo, sintomatología bueno, subjetiva, digamos subjetiva, que nosotros no podemos ver, que se quejan los pacientes, el cansancio, la fatiga como cansancio, como estoy cansado, el poder hacer una actividad principal en el día y no dos, el poder hacer una actividad principal por la mañana pero no por la tarde, o sea, eso es una sintomatología que cuentan. Un cambio de 10 años atrás, que podían hacer dos cosas y ahora no, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que es una enfermedad progresiva. Este también es otro estudio, no me acuerdo cuántos pacientes incluye, pero es de historia natural, cómo se ve que todos los tipos de AME van perdiendo. Esto sería en la escala de fuerza, en la escala MRC de fuerza, y esto sería en una escala motora, que es la Hammersmith, cómo se ve que el grueso de pacientes van perdiendo puntuación en todo, todos los tipos de AME van perdiendo, es decir, que es una enfermedad que es degenerativa. La forma AME1, la degeneración es rapidísima, y los AME2 tempranos también, pero el resto también. Y el estar estable durante un tiempo no quiere decir que no vayas a empeorar, con lo cual, bueno, pues que hay que pensarse mucho en no tratar y hay que tener muy en mente que es una cosa que se debe de tratar. Y luego lo que nos pasa en los pequeños, que esto seguro que se traduce en el adulto, que es que motoneurona que se pierde, motoneurona que no se recupera, es decir, la degeneración de esa motoneurona y esa atrofia secundaria muscular, eso no se recupera, eso ya no hay quien lo salve. Entonces, si se previene tratando antes, la mejora razonablemente a largo plazo va a ser mejor, ¿no? Todo esto, claro, es la teoría, ¿no? Lo que pasa es que ya va viendo datos de 5 a 10 años de tratamiento y ya se van viendo cómo efectivamente esto es así, ¿no? Entonces, en cuanto a tratamientos modificadores de la enfermedad para adultos, no hay ninguna experiencia todavía de evolución de pacientes con terapia génica, es decir, Zolgensma se ha empezado a poner hace pocos años, el paciente que más tiempo lleve, ahora mismo de memoria no lo sé, pero lleva como muchísimo de 5 a 10 años y se ha puesto en lactantes, con lo cual no hay ningún adulto que sepamos con terapia génica puesta y no sabemos cómo va. La terapia génica no se puede poner en el adulto porque la dosis que tiene de virus es muy alta, es hepatotropa, va a provocar una inflamación en el hígado y esa inflamación es dependiente de la dosis que se ponga. Es decir, está contraindicado, las guías dicen que con más de 13,5 kilos no se debe de poner. Los ensayos son con pesos menores y la indicación que tenemos nosotros también es de hasta 13,5 kilos de peso del niño, con lo cual evidentemente son niños pequeños a los que se le pone, ¿no? Pero sí que hay ya bastante literatura, sobre todo de nusinersen, porque llevan mucho más tiempo comercializado, y también de risdiplam. De nusinersen no hay datos de ensayos clínicos, porque no ha habido ensayos clínicos comparativos con nusinersen en adultos. Sí que en la fase 2 de nusinersen, no en la fase 3, sino en la fase 2, sí que se trataron pacientes con atrofia muscular espinal tipo 2 y algunos sí que pasaba a la edad adulta, creo que son 5 o 6 casos y de eso sí que hay algo de experiencia en ensayos, pero lo que sí que hay es una gran experiencia post-comercialización. Ya hay series de casos de 150, 170 pacientes adultos tratados y se ve en el global cómo cambian las escalas, ¿no? Y de risdiplam sí hay datos de ensayos clínicos en el ensayo Firefish, que fueron pacientes de 2 a 25 años, y de momento lo que hay son pocos datos post-comercialización. Hay series de casos, pero son pequeñas, no hay series de 100 pacientes, ¿no? Para saber qué pasa. Entonces, un pequeño resumen de la literatura de qué hace nusinersen en adultos. Las escalas fundamentales que utilizamos, pues la Hammersmith y la RULM. La Hammersmith es más general, la RULM es de miembro superior. Entonces, estos son distintos estudios, el de Dewey, Freyga, estos son series publicadas con más o menos tiempo de evolución. El cambio del 0 en adelante es una mejora en las escalas, ¿no? Entonces, si veis el grueso de los resultados, el cambio pre y post tratamiento, es decir, cómo ha mejorado el paciente antes y después del tratamiento en la escala, casi todos están por encima del 0, ¿no? El intervalo de confianza en algunos es más grande y sí que incluye el 0, pero otros, por ejemplo, no. Y toda esta tendencia es estar por encima del 0, tanto en la escala Hammersmith como en la RULM. Esto quiere decir que funciona, es decir, que todas estas series de casos describen una mejora en las dos escalas. Y esta es nuestra experiencia de pacientes. Cada uno de estos son, cada una de las dobles barritas es cada uno de los pacientes que tenemos tratados. Esta es la escala Hammersmith
en rosa clarito tenéis la puntuación antes y en rosa oscuro tenéis la puntuación post tratamiento con nusinersen, pues este paciente, por ejemplo, pasó de 15 a 17, este de 25 a 40, escala Hammersmith, a más puntuación mejor, ¿vale? O sea, cuanto más puntos mejor. De 26 a 48, de 7 a 11, este, por ejemplo, se mantuvo estable, ¿no? De 51 a 51, de 51 a 53. Esto si lo vemos en la Hammersmith, si lo vemos en la RULE, pues algo parecido, ¿no? De 6 a 18 puntos, de 22 a 28, etcétera, etcétera. Esto está resumido aquí, que de nuestros pacientes el 76% mejoraron en la escala Hammersmith y se mantuvieron estables un 13%. Y 56%, más de la mitad, mejoraron en el RULM y se estabilizaron un 23%. Y hubo un empeoramiento de la escala solamente en el 10% de Hammersmith y en el 20% del RULM. Las escalas tienen lo que tienen, ¿no? Es decir, que si no las hace exactamente las mismas condiciones, que el paciente esté bien ese día, puede haber variaciones, pero hombre, ya con un grueso número de pacientes y con estas diferencias esto es claramente significativo, ¿vale? O sea, un 76% de mejora frente a un 10% de empeoramiento, pues se ve que funciona, aparte de que nuestra sensación y la de los pacientes es que funciona, ¿eh? Vale, pues el otro fármaco que tenemos para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, que es Risdiplam. Estos son datos del ensayo clínico y bueno, pues esta es, como veis, siempre son las mismas escalas que tendemos a usar, ¿no? La Hammersmith y la RULM. Esto fue comparativo con placebo, este sería el brazo de placebo y este sería el brazo de medicación, este sería el placebo y este sería el brazo de medicación en pacientes AME tipo 2 y tipo 3 de 2 a 25 años y veis que efectivamente también mejora. Y esto sería pues, otro esquema puesto parecido, ¿no? Este es el porcentaje de pacientes que tienen una mejora en otra escala motora, que es la MFM32, que son pues, en torno a un 40% de pacientes en el brazo del Risdiplam mejoran al menos 3 puntos y mejoran un punto o más, pues un 70% de pacientes, ¿no? De la población total de estas edades. Igual, estos son los cambios que veis aquí, tanto en MFM32 mejora, como en la escala RULE mejora, como en la Hammersmith también mejora. Es decir, Risdiplam, lo que pasa que nosotros, pues de momento tenemos una experiencia muy corta, o sea, se ha comercializado y se ha podido empezar a prescribir en este año, entonces nosotros todavía pues, no tenemos escalas pre y post, ya las haremos y veremos a ver qué tal resultado da. Los pacientes que nosotros tenemos, pues la verdad que también están bastante contentos en tratamiento con Risdiplam. La comparación de uno a otro pues es dificilísima y es complicadísima en el sentido que, salvo que se haga un ensayo comparando los dos, y esto pues nunca se va a hacer, evidentemente, pues es muy difícil verlo. Quizá a un largo plazo, 5 o 10 años, sí que se puedan ver cosas significativas, ¿no? Si ya todo el mundo tiende a mejorar 5 puntos con otro y a mejorar 3 con uno, pues a lo mejor se va viendo algo, ¿no? Pero bueno, ventaja del Risdiplam frente a nusinersen, evidentemente, es que tiene una vía oral y una gran comodidad de administración. Ventajas del nusinersen, que algún paciente lo prefiere, es que se olvidan de que tienen que tomarse nada, simplemente con ir a sus citas, que encima nosotros les llamamos varias veces, porque normalmente les llamamos, les preavisamos y les avisamos. Entonces no se les olvida, están allí 3 veces al año y con eso lo tienen todo hecho. Pero bueno, que nosotros la verdad vemos que funcionan los dos fármacos y que los pacientes están contentos. Sí nos llama mucho la atención, por ejemplo, de nusinersen, que para algunos pacientes pues, es bastante incómodo el tema de hacer la punción lumbar y a veces no es sencillo hacerla, o sea que es molesto, es un procedimiento que puede ser incómodo y aún así ahí están, con lo cual entendemos que están contentos y que funciona y que es una cosa que aprecian. Y bueno, nada, ya termino con las conclusiones. El paciente con AME adulto es tremendamente heterogéneo porque puede incluir a pacientes tipo 1, tipo 2 y tipo 3, cada uno con sus peculiaridades y sus especificidades y, bueno, y su capacidad de mejora y sus complicaciones, ¿no? El manejo, por tanto, es muy específico en función de la situación funcional, tanto motora como respiratoria, como nutricional, como las alteraciones ortopédicas. El paciente con AME, esto es súper importante porque el paciente con AME en situación de estabilización a lo mejor no va a haber el empeoramiento, pero ya nos lo dice la literatura y nos lo dice la experiencia, que es que siempre va a empeorar porque la enfermedad es progresiva y es así. Y los fármacos pues, son útiles y yo diría que necesarios, ¿no? Para estabilizar, pero es que también para mejorar. Y bueno, el tema de la elección del fármaco pues, debe ser consensuada. Nosotros, desde luego, damos la información que tenemos, damos la información más reciente que tenemos de la literatura. Hay pacientes que vienen muy claros con qué idea tienen y otros que no, y se dejan un poco asesorar. Y bueno, nosotros sí que pues, individualizamos totalmente, es decir, no tenemos más interés por uno que por otro. La información está ahí, el acceso en España, afortunadamente, de momento está bastante bien.
faltan por terminar de determinar, pues por ejemplo, el protocolo de RITIPLAN no acaba de salir y acabará saliendo, esperemos que en breve, un protocolo consenso de RITIPLAN y de Nusinersen para que estén equiparados uno y otro. Y bueno, pero vamos, que el acceso en España yo diría que es bastante bueno. Y nada más. Yo creo que hasta aquí quería yo decir. Este es mi correo, si necesitáis alguna cosa que os sirva o si conocéis a alguien, algún paciente de charlas de este tipo ha llegado a nosotros así, porque estaba perdido o porque no conseguía que le derivaran a nuestro centro. Yo entiendo que el adulto, el llegar a neuropediatría es un poco complejo. En general, sí, administrativamente al final llega a neurología y neurología nos lo pasa. O sea que en general llegan, ¿eh? Pero bueno, pues si no, si me lo decís, si yo sé que está derivado a La Paz y tengo un correo de un paciente que me diga que no me acaban de dar cita, yo ya lo busco, le busco la historia y lo llamo. O sea que, pues nada, ese es mi correo. Nada más, estoy.